Hola, muy buenas, soy Teto y estamos aquí de nuevo para acercaros un poco del mundo de la relajación a casa. Vamos con la sesión número 3 de esta serie. Si no tenéis experiencia y os apetece acercaros a este mundo, os recomendaría que primero veáis o por lo menos indaguéis un poco en las sesiones anteriores, ya que hacen un poco de puente para entender mejor esta y las venideras. En la primera, sobre todo, hicimos una pequeña introducción que ayuda mucho a que esta práctica sea más llevadera y más segura para todos. En esta ocasión buscaremos ir un poco más lejos en la práctica, profundizando de forma localizada y general en ejercicios muy básicos y que también desarrollaremos desde la postura sentada. Para ello, un par de recomendaciones primeras, muy aplicables a cualquier sesión de yoga desde esta perspectiva, y es básicamente que no forcemos nunca la musculatura, ya que el músculo cuando se estira mucho se pone a la defensiva y lo que conseguimos es el efecto contrario al buscado. En vez de relajarse, si estiras mucho un músculo, se contrae más, creando más tensión. Y por otro lado, lo mismo con la respiración. Si no estamos acostumbrados a manejar voluntariamente la respiración, es posible que aprender a llevarla de una forma consciente o manejarla de una forma consciente nos altere, nos provoque déficit de oxígeno o hiperventilemos. Si esto pasase, lo que debemos hacer básicamente es interrumpir por un momento la práctica y dejar que la respiración fluya naturalmente de nuevo. Si no lo consiguiésemos, lo más sencillo es distraerse, pues hablar un poco, contar, fijarse en algo que tengamos a nuestro alrededor y llevar la atención a la vista o cualquier técnica similar que se os aparezca. En esta sesión, como vamos a profundizar mucho y sobre todo en la musculatura de columna y respiración, vamos a aprovechar para introducirnos en una cosa muy básica en el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la relajación, que es la respiración abdominal. Así que primero haremos, como siempre, una parte física, en donde prepararemos el cuerpo para la práctica. Después vamos con la parte energética, donde trabajaremos la respiración abdominal. Y por último, una pequeña meditación, ejercicio de respiración de relajación centrado en esa respiración. Así que sin más, vamos con la práctica. Lo primero que ayuda mucho es venir a la presencia, ¿vale? Comenzar, como ya sabéis, en un ambiente cómodo, agradable, seguro, reservado, y traer la atención a nosotros mismos para ser conscientes de lo que estamos haciendo, escuchar los mensajes del cuerpo, asegurándonos que la postura es cómoda, lo más equilibrada posible, que no estemos en posturas asimétricas, y siempre nos ayuda a focalizar, a venir a la presencia, a hacer un par o tres de respiraciones completas, como las que hacíamos en el primer capítulo. Dejando salir muy suavemente el aire, agradablemente. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, agradecerá el detalle y estará más tranquilamente alerta. A continuación, la propuesta es hacer el cuerpo
todavía más presente. Superficialmente traerlo a la práctica, y para ello el método que escogimos para hoy es el siguiente. Estimulamos la información periférica del cuerpo. Frotamos un poco por toda la superficie. En este caso, evito el micro simplemente por no complicar a mis compañeros. Y una vez hecho esto, es como una ducha por la mañana. El cuerpo se activa, está más presente, y notaréis que la información de toda la postura, de todas las partes del cuerpo, es mucho más intensa. Tenemos mucha más información delante. Empezamos con la primera parte y para este caso sería ir localizando, llamando a la práctica distintas partes del cuerpo, distintos músculos. Empezamos con lo más delicado, de arriba abajo, el cuello. Inclinamos cuando queremos coger aire, acompañando la respiración, y volvemos a la postura de referencia cuando el aire quiere salir. Cuando el aire quiere entrar, inclinamos, y más suave si cabe, sin forzar, como os decía, volvemos a la postura de referencia. Inspirando, expirando, siempre atentos a las sensaciones, no forzar el músculo. Notáis cómo se estira, hasta dónde es agradable, y para que ese estiramiento perdure, volver despacito, sin tirones. Una vez más. Los músculos laterales del cuello quedan sobre aviso de que vamos a trabajar con ellos. Sacamos la tensión más superficial y les damos un poco de calor, de vasodilatación, de más irrigación sanguínea. Siguiente, los hombros, siempre habitualmente cargados. Al ir atrás, cogemos aire, abajo y adelante, soltamos. Arriba y atrás cogemos aire, abajo y adelante soltamos. Cogemos, soltamos. Cogemos, el pecho se abre, soltamos, y en sentido opuesto, atrás y arriba cogemos, adelante y abajo soltamos. Buscando sentir los músculos que van actuando en cada caso. Haciéndolos más presentes. Muy bien, podéis hacer la cantidad que queráis, cuantas más, obviamente, mejor preparación. Pasaríamos al tercer ejercicio. Otra zona muy cargada, la zona lumbar, sacrolumbar. Para ello, muy suave, cuando la cadera bascula hacia atrás, el aire sale. Cuando la cadera bascula hacia adelante, el aire entra. Cadera hacia atrás, el aire sale. Cadera hacia adelante, el aire entra.
Para que lo veáis mejor, el aire sale, el aire entra. La amplitud no importa, simplemente importa que sea agradable, que notemos intensidad, pero nunca dolor. Nalgas hacia arriba, nalgas hacia abajo. Un par de veces más. Y con esta secuencia vamos trayendo a la presencia las principales zonas musculares y sobre todo las más conflictivas. Volvemos ahora poco a poco hacia arriba. Lo que hicimos con la zona lumbar lo hacemos con la zona cervical dorsal, también en flexo-extensión. En este caso, cuando cogemos aire sin dejar caer la cabeza hacia atrás, cuando soltamos el aire, sí estiramos la nuca agradablemente, cogiendo aire, esternón al frente, dejando salir el aire, cabeza al frente. Me pongo de nuevo de lado para que lo veáis. La cabeza acompaña sin caer hacia atrás. Estamos empezando, que sea muy agradable. Antes movíamos la zona baja, ahora lo concentramos en la zona alta de la columna. Y mientras vamos poniendo el cuerpo en una correcta disposición para la práctica, al mismo tiempo ya vamos consiguiendo un pequeño efecto relajante. Muy bien. Nos quedaría principalmente la zona de esternón y los músculos entre los omóplatos. Para ello, el siguiente ejercicio es el que recomendaríamos en este caso. Brazos al frente cuando el aire sale, inspirando, brazos hacia atrás. Expirando, como si fuesen alas, brazos al frente. Dándole bien amplitud a los pulmones, descongestionando las costillas. Y una vez más, por ejemplo. Y hasta aquí una primera ronda más focalizada. Pasamos a una segunda ronda más general. Vamos a trabajar ahora con toda la columna y empezamos en flexo-extensión, juntando los movimientos anteriores. Cuando expiramos, rodamos sobre la cadera y baja la cabeza, expirando.
Cuando inspiramos, también sin dejar ir demasiado la cabeza atrás, que siempre sea cómodo. Ejercicio de la primera sesión. Giro de nuevo. Coordinamos toda la musculatura antero-posterior de la columna. Recordad por dónde sale la información, por dónde salen los nervios, hacia todas las partes del cuerpo. Bien. Siguiente, de adelante a atrás, ahora de lado a lado. Amplitud intercostal. Expirando, intentando que el peso del cuerpo siga en el centro. Damos amplitud a los músculos que se encuentran entre las costillas. Y como en los ejercicios anteriores, todas las veces que queráis. Primero el brazo, después todo el tronco. Y una vez más, en esta ocasión, bien. Una vez tenemos las 4 direcciones, como en la primera sesión también, las 4 a la vez, poquitas repeticiones esta ocasión para hacerla más cortita la sesión, pero podéis, insisto, hacer todas las que queráis. Cogiendo aire, dejándolo salir. Acompañamos al inspirar. Ayudándonos con el brazo para que la columna y sus músculos no hagan el esfuerzo. Y siempre equilibradamente. Muy bien. Tenemos la mayor parte, casi toda la musculatura del tronco, columna y
costillas preparados para una buena sesión de respiración. Así que vamos con ella. Tocaría la parte energética y en este caso abdominal. Os explico brevemente. La respiración abdominal es aquella que consigue llevar el aire hacia la parte profunda de los pulmones gracias al trabajo del músculo diafragmático. El músculo diafragmático es como una campana, una cúpula que cuando lo tensamos se aplana empujando todo el aparato visceral, la barriga, hacia abajo y hacia adelante. Cuando se afloja, cuando el aire sale, vuelve a su postura relajada, que es en forma de campana. Si os fijáis, podemos poner una mano sobre la barriga y cuando cogemos aire, la barriga empuja la mano, cuando el aire sale, la barriga vuelve al interior al coger aire. Esto es lo que vamos a buscar, ¿vale? Si os fijáis, se hincha la barriga, las costillas no se mueven. El aire entra directamente hasta el fondo. Y no sé si se escucharía, mis tripas en este momento están sonando muy fuerte, porque precisamente es una de las grandes ventajas de esta respiración. Por un lado, masajea todas las vísceras, estómago, hígado, intestinos, están masajeados y ayudan a hacer la digestión, a depurarse. Y por otro lado, otra gran ventaja de esta respiración es que nuestro subconsciente asocia esta respiración directamente al sueño, porque cuando dormimos, casi todos los mamíferos, respiramos desde la barriga, si estamos sanos. Entonces, el hecho de hacerlo induce que no hay presión, no hay nervios e incita a ese estado de relajación por sí. Si lo hacemos voluntariamente, ese estado de relajación será enriquecido y lo tendremos más sencillo, incluso para dormir. Por otro lado, el aire atraviesa todos los pulmones sin quedar zonas quietas, estancadas, con lo cual es más fácil limpiar toda el área, toda la extensión pulmonar, así tener menos catarros, tener menos problemas respiratorios. Si no estamos acostumbrados a la respiración abdominal, es posible que cuando queramos practicarla nos cueste o los nervios nos hagan respirar con las costillas. En vez de hinchar en la barriga, que se nos hinche las costillas lateralmente, con lo cual la barriga incluso se mete hacia adentro, o incluso la respiración más estresante y estresada, que es cuando respiramos desde las clavículas, con lo cual esta parte de aquí se viene arriba, tirando del esternón y del pecho hacia la barbilla, que es la respiración de cuando necesitamos aire muy rápido o, por ejemplo, la única posible tras el embarazo o durante el embarazo. Nuestro subconsciente, como os digo, cuanto más arriba respiremos, más nos altera, más nos excita, cuanto más abajo, más nos relaja, más nos calma. Si no nos sale, otra posibilidad es hacerlo tumbados. Al tumbarnos, también nuestra mente interpreta que vamos a dormir. Entonces es mucho más sencillo que la respiración automáticamente vaya hacia la barriga.
Pero si aún así a todo las primeras veces no nos sale, otro remedio que tenemos a nuestro alcance es conseguir un cinturón que podamos ajustar a cualquier amplitud. Yo ya lo tengo ajustado para mi tamaño y el truco es que lo colocamos en la zona de las costillas, normalmente por debajo, por ejemplo, del pecho, y a continuación vaciamos totalmente el aire. Si veis, esto a mí ahora no me llega, pero si vacío todo el aire, se abrocha fácilmente. Ahora, si quiero coger aire, obligatoriamente tiene que ir hacia la barriga, con lo cual me fijo en respirar unas cuantas veces. ¿Cómo hace mi cuerpo para que no muera? Una vez ya habéis cogido la metodología, el proceso de cómo el diafragma trabaja por sí mismo, ya lo podemos quitar de nuevo y volver a probar con la mano, empujándola cuando cogemos el aire y dejando que se relaje el diafragma para que el aire salga. Es una respiración que puede manejar mucho aire y, como os decía, atraviesa todos los pulmones. Bien, pues vamos allí, si os parece. Aprovechamos la primera respiración que aprendimos, respiración completa relajante. Dejando salir el aire en el doble de tiempo. Cogemos. Soltamos. Una vez más. Y respiración libre, que ya podemos incluso tratar de guiar hacia el ombligo. Esto nos ayuda a serenar la energía y vamos ahora con esa respiración abdominal. Sin exagerarla, cogemos aire y buscamos que salga también en el doble de tiempo. Si se nos hace muy largo en 3, contamos hasta 2 y echamos en 4. Y cuanto más practiquemos, más el efecto relajante vendrá a nosotros. Más incidiremos en ese efecto calmante, casi analgésico que queremos buscar. Muy bien, podéis repetir todas las series que queráis, todas las veces que queráis, siempre y cuando entre cada serie no nos pasemos de unas 10-15 respiraciones.
Si lo hiciéramos demasiado tiempo seguido, incluso podríamos forzarnos un estado anímico muy chof, muy depresivo, ¿vale? Entonces, de vez en cuando, descansamos y si queremos, hacemos otra serie. Para concluir esta sesión, os proponemos otra relajación, otra meditación, en este caso centrada en el propio ejercicio. Y sería lo siguiente: para reforzar esta práctica, lo que podemos hacer, una relajación muy a propósito, es precisamente tratar de visualizar ese movimiento que hablábamos del diafragma, ¿vale? Ver, intentando no actuar, cómo el propio diafragma, al estar relajados y relajándonos, empuja hacia abajo tensándose, empujando las vísceras, y vuelve despacio hacia arriba, volviendo a su postura de inicio. Así que en una postura cómoda, sentados o tumbados, incluso lo podéis hacer con un respaldo en el sofá, para que no haya tensión en la zona abdominal. Cerramos los ojos, llevamos nuestra atención hacia la zona diafragmática, hacia la zona abdominal, y buscamos que la respiración se vuelva autónoma, automática, dirigida directamente a esa zona del abdomen. Y si lo practicamos unos minutos, iréis notando cómo poco a poco nuestra energía se suaviza, nuestra vibración se vuelve más grave, más calmada. Nuestra presencia más tranquila, el momento mucho más relajante. Y como os decía antes, podréis incluso llegar a notar en la propia práctica o en el tiempo ese efecto beneficioso para estómago, intestinos, para la digestión, para la limpieza de la sangre, en el hígado, en los riñones. Y si esta práctica se suele recomendar sentados, es porque si lo hacemos tumbados, el suficiente tiempo es muy probable incluso que nos durmamos. Extended vuestra práctica todo lo que queráis y espero de todo corazón que os sea muy práctico, muy útil. Gracias y hasta la próxima.